Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Le agradezco mucho la sintonía. Hoy vamos a conversar con el reconocido abogado internacionalista Francisco Carreira Pití. Vamos a hablar del proceso de extradición de los hermanos Martinelli de Guatemala hacia Estados Unidos o hacia el país que lo requiera. Tal vez se presume que Panamá los puede pedir. Vamos a conversar acerca de esto y también acerca del caso Odebrecht, la comparación de la justicia en Panamá y en Estados Unidos. Déjeme darle la bienvenida a nuestro invitado, don Francisco Carreira Pití. Mucho gusto. Gracias por estar con nosotros en el Polígrafo. Muy buenos días, un gran placer estar contigo nuevamente. Bienvenido. Y en esta ocasión, pues saludando a la teleaudiencia del Polígrafo, y verdaderamente un honor participar en este programa. Al contrario, don Francisco, tenemos ahorita un proceso de extradición que está solicitando Estados Unidos a un país centroamericano que es Guatemala, donde fue el último momento donde estuvieron los hermanos Martinelli antes de llegar a Panamá. ¿Cómo se debe de hacer este procedimiento según las reglas internacionales? Mira, lo que estamos viendo hoy es el reverso de la petición que vivimos cuando la extradición del presidente Ricardo Martinelli de Panamá peticionando a Estados Unidos. Ahora es el gobierno norteamericano el que ejerce el proceso, pero no lo ejerce como Panamá lo hizo presentando toda la documentación. Los tratados de extradición le permiten a los países presentar la extradición en dos formas. Una, la que se ha aplicado a este caso, que es que el gobierno le pide al gobierno, el gobierno de Estados Unidos le pide al gobierno de Guatemala que detengan, en este caso, a los hermanos Martinelli para pedir entonces la extradición. Es como, manténme la persona detenida ahí que yo voy a presentar mis documentos. En el caso de nuestro, cuando Panamá presentó todo junto. Era, aquí está la petición y procedan con la petición y ya los resultados los vimos. En este sentido, hay un tratado entre Estados Unidos y Guatemala para la extradición. El tratado no varía mucho en relación a los otros países, en el caso nuestro. Y ese tratado obliga a ambos países a tener un procedimiento. El procedimiento en Guatemala, además del tratado, hay una ley que tiene que ver con extradición, que es la que determina que si las personas detenidas, que si se hace una audiencia y se les informa, que es lo que ya se ha hecho con los hermanos Martinelli, se les informa todo lo que Estados Unidos está pidiendo y por qué los está acusando. Esta no es la petición de extradición. Claro. El juez a renglón seguido le da al gobierno norteamericano un periodo que la ley permite entre 40 y 90 días para presentar toda la documentación, es decir, el resultado de la investigación que justifica que se pida esa extradición. Ya se han circulado en redes sociales no solamente el indictment, que es el documento básico legal norteamericano para pedir la extradición, sino también algunas declaraciones juradas de miembros de la policía del FBI que han estado dándole seguimiento e investigando la actividad delictiva de la cual se acusa a los hermanos Martinelli. Sí. Es muy importante que nosotros tengamos claro que la petición a Guatemala en realidad no es una, son dos peticiones. Exacto. Una para cada uno de ellos. Y la razón de esto es que en el mismo indictment se atribuyen conductas delictivas en algunos momentos a un hermano y en otros momentos a otro. Entonces, por eso es que la ley requiere que sean peticiones individuales, aunque los hayan detenido a los dos juntos. Claro. El gobierno, sí, el juzgado ya en Guatemala ha anunciado pues, que va a celebrar algunas audiencias, aunque esto, según estaba viendo ayer, ahora va a haber un choque ahí un poquito entre la programación de los tribunales y el tema de COVID, de coronavirus, que van a cerrar los tribunales en Guatemala por un periodo de 2 semanas por la gran cantidad de casos que hay
Y bueno, todas las justicias tienen que trabajar ahora alrededor o conjuntamente con los planes de salud en la forma en que se puedan hacer la audiencia. No sabemos si la audiencia que se han programado pues se van a llevar a cabo por el tema de la pandemia. Claro, y además, pues eso es algo que nos está afectando a todos. En este sentido, pudiera surgir, ambos están requeridos por el mismo delito y conductas similares. Entonces, pudiera ser que Panamá en algún momento también quiera pedir la extradición de ellos. Bueno, mira, esa es una oportunidad que Panamá ha tenido desde cuando ellos fueron detenidos en Estados Unidos por un tema migratorio y sabemos que consignaron una fianza. En ningún momento hay, hasta donde ha trascendido, ninguna petición de extradición de Panamá. Al contrario, lo que hay es una petición de fijación de fianza para no ser Así detenidos, es. que entiendo esas fianzas fueron negadas por el juez de primera instancia, luego fueron concedidas por el Tribunal Superior y pendiente se encuentra un amparo que presentó el Ministerio Público en este sentido. Pero eso no es una orden de detención. Entiendo también que en algún momento dado pudo haber habido una alerta roja de Interpol. Eso ya no existe, por lo menos no se, cuando uno investiga no aparece nada. O sea, no hay realmente ninguna justificación que conozcamos para que Panamá pida en extradición a los hermanos Martinelli. Claro, además Creo que que ese es, venían por su propia cuenta, ¿no? Es decir, por estaban supuesto. con todos los trámites prácticamente listos para venir a suelo panameño. Eso es otra cosa Así que hay es. que tomar en cuenta, ¿no? Vamos a hacer una pausa, don Paco, un momentito y regresamos con más del polígrafo de la Estrella de Panamá. No se vaya. Regresamos enseguida. Ok, gracias. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Vamos a continuar analizando esta petición de extradición y también la justificación que brinda Estados Unidos con respecto a esto. Don Paco, si leemos con cuidado la declaración del agente del FBI, vemos que esta es una investigación que se hace a los hermanos Martinelli, pero a otras personas más, sino que esto se hizo como en concierto, o sea, como una conspiración que llaman ellos. ¿Cuál puede ser el futuro del resto de las personas que pudieran estar investigadas allí? Obviamente no se han revelado los nombres por efectos de la reserva de la investigación, pero ¿cómo lo analiza usted? Mira, cuando nosotros vemos el indictment es publicado después que los hermanos Martinelli son detenidos en Guatemala. Esta es la forma en la que el sistema federal norteamericano, una vez que la persona es detenida, en ese momento publican la acusación y publican también por algunas de las pruebas que le sirven de base para el indictment. Cuando uno lee esto, se menciona un término que se llama conspiración, que quiere decir que hay más personas involucradas en el proceso. En este caso, el indictment mismo y la publicación que hizo la Fiscalía Federal de New York habla de que hay 14 personas involucradas en este caso. Y la idea de ellos es, van a dar los nombres cuando estas personas sean detenidas en su debido momento. Mientras tanto, pues a medida que se van pidiendo detenciones o en este caso extradición, se van revelando entonces los nombres. Pero sí hay más personas y en la declaración jurada de la policía se puede observar que ellos describen todas las particularidades de diferentes acciones que de acuerdo a la fiscalía son delictivas de movimientos de dinero entre Panamá, Estados Unidos, en New York específicamente, y también en Suiza, y describen cantidades y describen que las personas están involucradas, y por eso es que hay mucha más gente aquí, y se espera que en algún momento que las personas sean detenidas
entonces, o se les pida la extradición. En este caso nosotros sabemos que va a haber un conflicto porque Panamá no extradita A a sus ningún nacionales. panameño, Ujú. y si hay otros panameños involucrados allí, pues no van a ser extraditados, aunque Panamá lo que va a hacer es aceptar entonces juzgarlo a ellos en Panamá con las pruebas y todo lo demás que se tengan. Ese puede ser el compromiso con algunas personas, que la extradición no va a ser posible. No va a ser posible y también hay muchas personas o pueden haber bastantes transacciones que se hayan hecho para pagar los sobornos que también utilizaron el sistema financiero de Estados Unidos y eso es lo que a ellos más bien les da la potestad para poder hacer estas acusaciones. Definitivamente que si no hay más detenidos en el corto plazo, ¿qué pasaría en el caso de ellos si llegan a ser extraditados? ¿Cómo sigue este Bueno, proceso? eh, el proceso va a seguir contra ellos porque ya están capturados. Allí yo pienso que cuando hay 14 personas involucradas en un caso, realmente la intención de los fiscales nunca ha sido con anterioridad llevar 14 personas a una audiencia, a un proceso. En este caso lo que se abre es un periodo en el cual unos aceptan participar y declarar de parte de la fiscalía, eh, tú sabes, contra otros, y eso elimina de la cantidad de personas que eventualmente vayan a juicio, ya que algunos de ellos pactan con la fiscalía, perfectamente permitido dentro del proceso Sí. norteamericano, para entonces declarar en contra de los otros. Y aquí yo creo que el tema principal, como se habla en el mismo indictment, es que hay funcionarios, altos funcionarios del gobierno del presidente Martinelli en esa época, que son las personas que de verdad, creo que son las que de verdad le tiene interés la Fiscalía de Estados Unidos. Claro, y ahora vamos a hacer tal vez el paralelismo de lo que estamos viviendo en Panamá con exactamente el mismo caso. Tenemos una fiscalía que ha tenido un tiempo adicional para poder completar investigaciones que se le vence en escaso mes más o menos y que tenía que culminar, por así decirlo, con las investigaciones que no se hicieron durante el periodo de Kenia Porcel, por alguna razón que es bastante sospechosa, ya lo hemos conversado bastante. ¿Cuál ve usted que puede ser el futuro de este caso en Panamá, tomando en cuenta que este es un tema del paraguas inquisitivo? Mira, yo creo que nosotros tenemos que estar bien claros aquí de que sabemos de una actividad delictiva en Panamá de parte de esta empresa desde que se declararon culpables en Estados Unidos. Aceptaron haber distribuido en un periodo específico una cantidad de dinero que se menciona en la declaración de culpabilidad, que eran 54 millones de dólares a través de personajes del gobierno de esa época. Eso aparece específicamente en la declaración, que motivó después que se pagara pues la multa de parte de la empresa y se aceptara eh, eliminar o, tú sabes, dejar de emplear a 76 ejecutivos de sus planillas, y estas personas todas se declararon culpables y participaron en un proceso de delación. Los casos que se están siguiendo ahora vienen desde allí, Sí. y ya tú ves que se mencionan declaraciones de exfuncionarios de cómo se manejaba todo este esquema. Incluso en Panamá se están presentando en este momento procesos contra dos expresidentes que se relacionan con estos temas también. O sea, todavía todo este tema de Odebrecht no ha terminado, y creo que lamentablemente el retraso que se ha dado en Panamá pues se debe a que tiene funcionarios de dos gobiernos involucrados en esto. Probablemente hayan más para atrás, y eso es una investigación que lamentablemente requiere mucho tiempo. Vamos a ver cuál va a ser ese desenlace, porque realmente bajo ese mismo paraguas en el tema inquisitivo hay experiencias ya de otros casos que han tenido que esperar más de 4 años para llegar siquiera a una audiencia preliminar. O sea,
pareciera que este va a ser el destino del caso Odebrecht hasta que puedan notificar a los más de 84 imputados. Tengo que hacer una breve pausa, don Paco. Regresamos enseguida. Por favor, no se vaya. Vamos a seguir analizando el caso de extradición y también de Odebrecht, las investigaciones en Panamá y en Estados Unidos. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Don Paco Carreira, tenemos algunas cosas que debemos de tomar en cuenta en el caso de la extradición y también conocer qué tan rápida puede ser. Parece que ya usted habló de un compás de tiempo, pero va a accionar la defensa de los hermanos Martinelli y lo primero que va a hacer es que va a atacar la forma y no el fondo. ¿Qué tanto interviene si es que ellos fueron electos como diputados suplentes del Parlacén? ¿Eso en qué incide? Mira, yo creo que nosotros aquí tenemos toda una historia relacionada con el Parlacén, en donde el propio expresidente Martinelli, cuando abandonó el poder y salió de Panamá en el 2015, lo primero que hizo fue ir allá a tomar posesión de la curul que él pues tenía derecho, y de ahí en adelante utilizó ese privilegio, esa inmunidad que le da, restringida por supuesto, para ser juzgado en la corte en Panamá. En el caso de los hijos del señor Martinelli, el conflicto que hay, por un lado es, nadie duda que están en la lista de los diputados suplentes, participaron en la elección en Panamá en esas condiciones, y luego el tema es si tomaron o no tomaron posesión. Exacto. Cuando uno lee la ley, el reglamento del Parlacén, todo parece indicar que tomar posesión es un acto que se requiere. Yo escuché a algunos de los abogados de los jóvenes Martinelli en entrevistas que hablaban de que aquí lo importante era la suerte que sigue el accesorio de lo principal, dando a entender que si el principal ya ha sido juramentado, pues el suplente ya está juramentado. Esa es una interpretación muy particular, por supuesto, y es el conflicto que estamos viendo en este momento, de que si ellos tienen una inmunidad por el tema del Parlacén, eso le debió haber servido para que no fueran detenidos. Exacto. Bueno, y ellos tenían documentación que los caracterizaba como parte del Parlacén, y eso ha sido un enigma, ¿no? Así mismo es, algunas credenciales que le daba Panamá, entiendo que había hasta pasaportes, todo eso forma parte ahora del conflicto que hay. Yo he escuchado al abogado de los jóvenes Martinelli hablar también de del acuerdo de Viena, Convención de Viena, en donde también se protegen a diplomáticos. Y yo debo decirte, mira, hay que recordar que durante el proceso de extradición del presidente Martinelli en Estados Unidos, nada de eso de Parlacén ni de inmunidad producto de convenciones fue reconocida, al contrario, los jueces dijeron que eso para ellos no tenía ninguna importancia, sí. Y se procedió con la extradición. Lo que va a estar pendiente de esto es exactamente lo mismo acá en Guatemala, pero primero hay que esperar que Estados Unidos presente la documentación, porque en este momento pues ya están detenidos hasta que eso ocurra. No parece ser que este es un caso como vivimos en la extradición del presidente Martinelli, de que si había fianza, no había fianza, ni nada por el estilo. Todo eso sería posible, pero pues en este momento lo único que hay es que están detenidos preventivamente y Estados Unidos tiene un periodo para presentar la documentación adecuada y luego sea revisada y definida. O sea, para ver si entiendo bien, hasta que Estados Unidos no presente la documentación, cualquier acto o recurso que presente la defensa de los hermanos Martinelli, ¿tiene efecto en este momento? Bueno, ese es el tema que, según lo que le entendí,
a sus abogados, ellos van a presentar Exacto. de alguna manera algunos recursos para sea lograr la libertad de los jóvenes producto de la inmunidad que tienen por el Parlacén, según se alega, y por el otro lado que haya una fijación de fianza o un cambio de medida cautelar que no estén detenidos en una prisión. Todo esto forma parte de, yo creo que el proceso estándar de una defensa, pero en el caso de la extradición, pues siempre hemos visto que es muchísimo más difícil a tomar estas medidas porque el riesgo de fuga es totalmente más grande. Sí, hablábamos al principio del programa sobre dos peticiones, ¿no? Que se va a hacer esto en forma separada. ¿Cuál puede ser el destino? Es decir, uno podría estar con mejor protección o mejor defensa ante lo que pasa, porque veo prácticamente que la acusación está muy bien fundamentada en ambos. Mira, yo creo que sí, el tema ahí es que no se identifica específicamente cuál de los involucrados, de los dos hermanos, está involucrado en transacciones específicas y los beneficios que han obtenido. Aquí hay otras cosas que yo creo que hay que considerar en su momento. El primer derecho que tiene una persona que tiene una petición de extradición es aceptarla. Hasta que no se presenten los documentos, pues ese es eh, algo que los mismos jóvenes pueden hacer una vez que conozcan en detalle todo, pues lo que el, la razón de la extradición, ellos pueden aceptarla. También, y de aceptarla, podrían mañana llegar a un acuerdo con la fiscalía. Eso es otro derecho que también tienen ellos al ser acusados de este tipo de delitos. Hay una tercera salida que todavía se ha mencionado por algunas personas en Guatemala y es la forma de ingreso. Ellos no ingresaron hasta donde se sabe a Guatemala con ningún pasaporte ni con ningún estatus diplomático. Al contrario, se alegaba que habían entrado por tierra desde El Salvador y no se sabía si habían entrado con qué pasaportes. Pero vamos a asumir un poquito de que hay algo irregular en ese sentido. Ellos bien pudieran ser deportados de Guatemala. En Panamá se ha visto en muchos casos en donde se ha pedido la extradición de una persona y el ingreso a Panamá no es un ingreso regular, que esa persona sea deportada y entregada a las autoridades del país que la buscan. Eh, Todo esto es parte de lo que va a estar pendiente en el proceso en Guatemala. Claro, pero vaya, y aquí también puede influir un poco las relaciones bilaterales entre Guatemala, Estados Unidos, Guatemala, Panamá. ¿Cómo influye esa política o esa relación internacional? Bueno, mira, dos cosas que hay que mencionar allí. La primera es que información de Guatemala, de periodistas y de abogados, han dicho que Guatemala nunca ha negado una petición de extradición del gobierno de Estados Unidos y todos Así. sabemos pues el peso y la importancia que esto tiene. Que por el otro lado, al no haber ninguna petición de Panamá, el gobierno panameño lo que tiene que hacer es lo que haría en los casos de cualquier otro panameño que esté detenido y que tenga un proceso de extradición en cualquier país. Simplemente ver que se le protejan sus derechos, que se le trate con toda la decencia de una persona que no está condenada por ningún delito, sino que tiene una presunción de inocencia y hay que protegerle su derecho al debido proceso, a la integridad física y a todo lo demás. Eso Claro. es lo que en realidad le corresponde a Panamá. Correcto. Gracias, don Paco Carreira Pití, que nos ha explicado y nos ha ampliado. Hay mucho que escribir todavía en este capítulo y definitivamente que va a tomar la atención internacional, no solamente la de los panameños por la cercanía que tenemos, sino por todo lo que conlleva este acto. Gracias, don Pacto, por estar con nosotros y siempre estar listo en estas entrevistas. Gracias a usted principalmente por atender este programa y con muchísimo gusto nos vemos la próxima.
Polígrafo de la Estrella de Panamá.